Taller de computación. Bienvenidos. Saludos queridos estudiantes, soy tu profesor Richard Rosario y juntos estudiaremos el taller de computación. Una vez más, bienvenidos a todos. Comencemos. El tema de esta sesión es las TICs y la computadora. Pregunta, ¿qué son las TIC? Pues viene de tres palabras, la T de tecnología, la I de información y la C de comunicación. Podríamos decir que entonces las TIC son las tecnologías de la información de la comunicación. Según la imagen, podemos decir también que son herramientas que nos permiten acceder a la información principalmente a través del Internet. Las TIC han revolucionado los procedimientos de transmisión de la información. En la imagen podemos observar claramente a una casa con una nube, que significa que este hogar tiene conexión a Internet. También vemos a las tablets que nos dan acceso a la información, los celulares inteligentes, también los routers instalados en casas que nos dan acceso por señal Wi-Fi al Internet. También podemos hacer compras online. A través de enlaces podemos compartir información. Los chats, podemos interactuar conversando con nuestros compañeros en otros lugares distantes. Y qué no decir que el satélite interviene también para enviar y recibir archivos desde la Tierra al espacio y del espacio a la Tierra. Tipos de TIC. Las tecnologías de la información y la comunicación se pueden clasificar en tres categorías. Veamos la primera categoría. Redes. Se refiere a los sistemas de comunicación que conectan varios equipos y se componen básicamente de usuarios, de software y de hardware. Entre sus ventajas está el compartir recursos, intercambiar y compartir información. En la imagen claramente podemos ver a los usuarios, podemos ver al hardware, al software, y todos ellos están interconectados. Ellos están compartiendo información. Uno envía y el otro recibe. Y así cada uno cumpliendo esta función. Y cada persona formando también parte de esta red. Entonces, este primer tipo hace referencia a redes, donde se comparte la información. El segundo tipo serían los terminales. Son los puntos de acceso de las personas a la información. Puntos de acceso de las personas a la información. Algunos dispositivos son la computadora, el navegador de Internet, los sistemas operativos, los smartphones, los televisores, las consolas de videojuego, etc. Estos terminales podemos ver en la imagen de la siguiente forma. En el centro observamos a las computadoras principales. Tienen la forma de edificios, pero en realidad son computadoras muy grandes. Y estas son computadoras principales que tienen toda la información del mundo. Pero ¿cómo nosotros podemos ingresar esa información? Pues fácil, podemos hacerlo a través de nuestro smartphone. Una vez que tengamos conexión a Internet, simplemente nos conectamos. Quiere decir que el smartphone llega a ser una terminal. Hay cámaras inteligentes, la GoPro, que pueden enviar las fotografías al Internet. Es una terminal la GoPro. Las laptops, cuando se conectan a Internet, reciben información. Cuando entramos a la Google y comenzamos a googlear, entonces nuestra laptop se convierte en una terminal. Los televisores inteligentes, los Smart TV,
también se conectan a estas supercomputadoras centrales y nuestro televisor se convierte en una terminal. Y así todos los demás accesorios o medios tecnológicos llegan a ser terminales. Tercer tipo, servicios en las TIC. Este tipo de tecnologías ofrecen diferentes servicios. Los consumidores, entre los que se destacan el correo electrónico, la búsqueda de información, la administración electrónica, el gobierno electrónico, aprendizaje electrónico y otros más como la banca online y el comercio electrónico. Todo ello mediante las TIC. Desde una tableta, desde un celular, nosotros podemos acceder fácilmente a hacer compras. Ingresamos los datos de nuestra tarjeta, al hacer clic en enviar, y ya está hecha una compra. Podemos hacer cálculos financieros, podemos averiguar datos estadísticos, podemos enviar y recibir correos electrónicos, podemos hacer búsquedas en la Google, podemos hacer muchas otras actividades de diseño en tiempo real. Todos ellos son servicios que nos ofrecen las TICs. Es muy interesante saber que vivimos a diario con las TICs. Ahora nos toca estudiar una herramienta muy importante en el mundo de las TICs. Sí, la computadora. ¿Qué es una computadora? Es una máquina electrónica digital capaz de almacenar información y procesarla mediante operaciones matemáticas y lógicas. A esto se refiere al hardware, y controladas por programas informáticos, se refiere al software. La computadora se llama también PC, del inglés Personal Computer, o en el español, computadora personal. Partes principales de la PC y sus funciones. La principal parte sería este elemento 1, CPU, y es la parte más importante de la PC, y se encarga de calcular o procesar la información. También se le conoce como el cerebro de la computadora, por eso llega a ser la parte principal. Otra parte importante también es el monitor. Sirve para mostrar información. El teclado sirve para ingresar información. Y el cuarto, el mouse, sirve para señalar y seleccionar la información. Pregunta, ¿qué es el hardware y qué es el software? Anteriormente vimos estas palabras en un concepto de la computadora. Es importante entonces definirlo en este momento. Veamos por un lado al hardware. Dice, es el conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una computadora o un sistema informático. Recuerda, conjunto de elementos físicos o materiales. Veamos ahora al software. Es el conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar determinadas tareas. Software está relacionado con la palabra programas, mientras que el hardware está relacionado con el lado físico de la computadora. Quiere decir que el hardware es la parte que podemos tocar, palpar, mientras que el software es la parte de los programas que internamente se ejecutan y que quizás nunca la vamos a poder sujetar en nuestras manos. Veamos algunos ejemplos. El hardware. Si decíamos que el monitor se puede tocar,
la torre o caja se puede tocar, el teclado, el mouse, el disco duro, la memoria RAM, la impresora, las tarjetas de video, todos son físicos, pueden ser palpados, pueden ser percibidas en nuestras manos. Por otro lado, tenemos el software. Y ya no vemos aquí los elementos físicos, sino vemos a los programas, al Word, al PowerPoint, al Skype, al Excel, al Google Chrome, al Paint, a oír música, Firefox, Internet Explorer, el Access. Todos ellos son programas. A eso se refiere que es el software. Entonces, por un lado tenemos al hardware y por otro lado tenemos al software. La unión de todos estos elementos conforman una computadora. Genial, es importante conocer a la computadora. Ahora que sabemos un poco más de la computadora, te invito a conocer la clasificación del hardware y el software. Veamos la clasificación del hardware. Entrada. El hardware de entrada es el medio por donde ingresa la información. Ejemplo, yo puedo ingresar información por el teclado. Al hacer clic, también estoy ingresando información. El escáner ingresa información a la computadora. La webcam captura en video e ingresa información a la computadora. Veamos la clasificación 2, que es proceso. El hardware de tipo proceso es el medio donde se procesa la información. Ejemplo, el CPU. ¿Sí? Solamente este es el único elemento capaz de procesar la información que es ingresada a través del teclado, del mouse, del escáner o de la webcam. Pero también hay un tercer tipo de clasificación que es el hardware de salida. Es el medio por donde sale la información, donde yo puedo obtener la información calculada. Principalmente sería en este caso el monitor. Aquí sale la información, pero también sale la información por la impresora. Sale la información por los lentes 3D. Sale la información por los auriculares. Sale la información por los altavoces. Entonces aquí tenemos la clasificación del hardware. Entrada, proceso y salida de la información. Veamos la clasificación ahora del software. Tenemos dos tipos. Clasificación del software. 1. De sistema. Es el programa principal de la PC y administra el hardware y el software. Interesante. Ahora el software se clasifica el primero en sistema y dice que es el programa principal de la PC. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Windows. Si has visto alguna vez este logotipo, pues hace referencia a un programa de sistema, un programa principal de la computadora. ¿Has visto alguna vez una manzanita? Hace referencia a la Mac, que es otro sistema, otro programa principal de la computadora. ¿En tu celular has visto este icono? Pues se refiere al programa principal de tu celular inteligente, al Android. Tal vez alguna vez has visto también este símbolo y se refiere a otro sistema operativo llamado Linux. Veamos la segunda clasificación de software. Software de programación. Son programas que nos permiten crear nuevos programas. Programas que nos permiten crear nuevos programas. Y aquí hay muchos ejemplos y quizás esto es nuevo para ti, pero para el mundo de la informática, estos son programas muy conocidos, muy utilizados. Por ejemplo, el Java. El Java es un programa que nos va a permitir crear nuevos programas. Tenemos al PHP, al MySQL, tenemos al Microsoft.NET,
Tenemos también al jQuery. Todos ellos nos permiten crear a través de una programación nuevos programas. Tercera clasificación del software, el software de aplicación. Son programas que realizan tareas específicas. Y ahí sí podemos citar a programas que seguramente ya lo has tocado, ya lo has visto. El ejemplo, Microsoft Word, es un programa de tipo aplicación. La tarea única que hace es ser un procesador de texto. Otro, tenemos Microsoft Excel. La tarea única que hace es la de tener hojas para hacer cálculos. Y así podemos citar muchos otros programas que tienen una sola actividad, una sola tarea. Entonces tenemos aquí la clasificación del software. Por otro lado, observemos las siguientes imágenes y contestemos las preguntas para ti mismo. Vamos a enumerar. Imagen 1. ¿Qué es? ¿Qué es en la imagen 2? ¿Qué ves en la imagen 3? Y en la 4, pregunta, ¿todos son computadora? ¿Tú qué dices? Si todos son computadora o no, la pregunta 2 dice, ¿cuál es el nombre de cada tecnología y en qué se diferencia? Pues respondamos. Veamos si hemos coincidido con las respuestas. Por función y principio, todas son computadora ya que procesan la información. Es interesante, apreciados estudiantes. Todos son computadora. ¿Por qué? Dice por función y principio ya que procesan la información. Esta es una computadora que siempre lo hemos conocido y justamente cumple la función de procesar información. Tenemos a la laptop, tenemos a la tablet, tenemos al smartphone. Todos cumplen una función y es principalmente a procesar información. Pero ¿cuál es la diferencia? Este es de tipo escritorio. Necesita una mesa, ¿no? Necesita ahí un mueble para poder trabajar. Ahí sería la diferencia de esta computadora. Mientras tanto, esta computadora es de tipo portátil, las laptops. Lo pones en una mochila y te trasladas. Muy fácil. Y estás llevando tu computadora a donde quiera que vayas. 3. Las tablets. Es de tipo cuadernillo digital, con funciones de laptop. Sí, es muy parecido a la laptop. También es portátil, solo que es más delgado, más pequeño. Se parece a un cuaderno digital. 4. Los smartphones o celulares inteligentes. Y su tipo es ser también portátil, pero de bolsillo. Entonces, todas son computadora porque todos procesan información. Además, las computadoras deben ser usadas de la mejor manera que podamos, para que no se perjudique el estilo de vida sano y equilibrado que tengamos. ¿Cómo es así? En esta imagen 1, ¿qué observas? En esta imagen 2, ¿qué observas? Y aún más, en esta imagen 3, ¿qué estás observando? Pues es claro, en la imagen 1, no trabajar y comer al mismo tiempo, ni mucho menos pegado a la pantalla. Esto te traerá consecuencias que van a perjudicar tu estilo de vida que debe de ser sano y equilibrado. Solo comer y estar pegado a la pantalla no va a contribuir a una vida sana. ¿Cómo debemos de seguir utilizando las computadoras? Veamos en la imagen 2. La postura también es importante. En esta imagen que dice sí o correcta, yes,
Debemos tener la espalda recta, rodillas juntas y mirada directa al monitor. Solo así tendremos una posición correcta, pero también hay una posición equivocada. Las posturas deben ser entonces las adecuadas para poder utilizar una computadora. En la imagen 3, no caer en las artimañas de los ladrones virtuales. Algunas veces nos van a llegar estos tipos de invitaciones. Ten mucho cuidado para que puedas tener un mejor control de tu computadora. Reflexión. Te invito a ver el video del COVID-19. Y si lo has visto, entonces observa las siguientes imágenes y contesta la pregunta para ti mismo. ¿Qué ves en esta mano? ¿Cómo está esta mano? Inmediatamente el niño, al ver que su mano está sucia, va a lavarse. ¿Con qué finalidad? ¿Saben? El ordenador, la computadora, lo utilizamos todos. Y si no me lavo las manos correctamente, estos microbios o bacterias van a quedar en el ordenador. Y entonces puede ser que contagiemos o contaminemos a otros miembros de la familia. Hay que tener mucho cuidado y cumplamos la regla de lavarnos bien las manos. Además, en estos tiempos que estamos viviendo, ¿por qué más debemos de lavarnos las manos correctamente? Ya llegando al fin de la clase, apreciados estudiantes, repasemos lo aprendido respondiendo a las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Las TIC son tecnologías de información de la comunicación? ¿Y en cuántas se clasifican? ¿Te acuerdas? ¿Cuáles son la clasificación? 2. ¿La computadora se vale de 2 componentes? ¿Sí o no? ¿Qué dices? Si fuera así, ¿cuáles son estos 2 componentes? 3. ¿Cuál es la clasificación del hardware? ¿Cuál es la clasificación del software? ¿Te acuerdas? ¿Puedes dar algunos ejemplos? Apreciado estudiante, te invito a repasar el video si hay alguna pregunta que aún tienes duda en contestar. Pero si no, avancemos. Fin de la clase. ¿Cómo te fue en esta clase? ¿Más o menos? ¿O bien? Espero tus comentarios aquí en el Google Classroom. Recuerda, Jesús lo dijo en su palabra, en Isaías 41:13, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudo. En estos tiempos, te invito a reflexionar en que no estás solo. Si tienes alguna dificultad en casa, pues ahora el Señor te dice en su palabra, yo estoy contigo, yo te sostendré tu mano, no temas, yo te ayudo. Solamente confía en la palabra de Dios y esto será posible, apreciado estudiante. Muchas gracias por tu atención. Te invito a seguir adelante, confiando en Dios y obedeciendo siempre a tus papitos. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima sesión.